Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor Marco Aurelio Cañas y hoy quiero presentarles algunas innovaciones didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en y la pospandemia. Mi nombre es, pues, como les decía, Marco Aurelio Cañas Campillo, soy de Medellín y vivo en Caucasia, en esta ciudad como aparece acá en nuestra presentación RISE. Soy docente de matemáticas, felizmente docente de matemáticas en la Universidad de Antioquia para la Dirección de Regionalización de esta misma universidad. Aquí les voy a mostrar la plazoleta central de la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia. Esta es nuestra bella seccional. Eh, Soy docente, me considero un docente de educación presencial, no virtual ni educación a distancia. Por lo tanto, afrontar la pandemia para enseñar de manera sincrónica ha sido todo un reto. Soy licenciado de Matemática y Física de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Matemáticas de esta misma universidad y un apasionado en la solución de problemas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, con 13 años de experiencia mm, en docencia universitaria. Y aquí les presentaré pues algunos problemas de enseñanza y aprendizaje que en mi práctica docente he visto y las soluciones que he implementado. Entonces, todas las que les presentaré son gracias a la consolidación de un coloquio en didáctica de la matemática y ciencia de datos que hemos consolidado desde hace 2 años, el profesor Rubén Hernán Tapias Arboleda, de la Universidad de Antioquia, y de mi persona, ambos licenciados de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Y bueno, les voy a presentar entonces algunos problemas en la enseñanza y el aprendizaje en la pandemia. Uno de ellos es el de resolver el problema de enseñar de manera sincrónica en la seccional Bajo Cauca, dado pues que ya no teníamos la presencialidad, como todos sabemos. Y bueno, pues una de las opciones fue, yo no la conocía, el conocer bien a Google Meet eh, para la enseñanza, utilizar la herramienta, saber compartir pantalla, eh, bueno, grabar la reunión, ya que tiene pizarra implementada a través de Jamboard. Fue todo un conocimiento el, mm, el empezar como a naturalizar estas plataformas, Google Meet y Zoom, para la enseñanza, para las sesiones de clase de manera sincrónica. Cada una tiene sus ventajas. Para mí Zoom me permite también consolidar un canal para la enseñanza de la matemática y la asistencia a los estudiantes en estos cursos, dado que me puedo grabar los videos en MP4. Bueno, pero bueno, esa fue para la enseñanza sincrónica en las sesiones, como muchos lo hemos hecho. Pues bueno, implementé esas dos plataformas, o Meet o Zoom, utilizo ambas. Eh, También en matemáticas es vital el uso del tablero, como popularmente conocemos. Los profesores usualmente nos enseñan matemática desarrollando soluciones de ejercicios en tiempo real, escribiendo pues en el tablero con diferentes colores en nuestra pizarra. Pues bueno, en la pandemia nos dimos la tarea de conocer, bueno, qué pizarras podemos utilizar. Y bueno, pues yo aquí me ven con mi pizarra, conocí una pizarra y empezar a saberla utilizar, que los cuadernos que les voy a presentar, los cuadernos Jupyter Notebook, permiten, pues así como lo ven acá, yo puedo puntualizar, aquí está mi pizarra, anclada pues a la presentación en la que les estoy hablando sobre innovaciones tecnológicas. Y aquí pues el lápiz que debemos implementar, a manera como de un mouse con punta, eh, en esta enseñanza. Entonces fue también un aprendizaje el aprender a utilizar estas pizarras digitales para nosotros los profesores que no éramos como los profesores de Uderroa, profesores que dábamos a distancia, educación a distancia. Eso fue todo un reto, lo implementamos. La pizarra son de bajo costo usualmente, empiezan como en 150.000 pesos. Hay de muchas variedades y
y los software, y conocer los software que mejor las gestionaban. Entonces, OneNote era una de las opciones muy buenas, MathPaint, Sornan, Lightboard, la herramienta de recortes de Windows y Pine, OneNote, del que algunos hemos visto que a mí, por ejemplo, me permitió el también administrar no solamente la presentación de la solución de ejercicios, sino también la calificación de los parciales que me envían los estudiantes, desarrollados por ellos de manera manuscrita y enviados en PDF. Pues bueno, OneNote te permite calificarlos, abrir el PDF sobre el cuaderno OneNote y calificarlos a través de la pizarra, emulando la manera en que lo hacíamos cuando teníamos el lapicero y el papel. Pues ha sido todo un conocimiento muy bueno. Quería recomendarles como OneNote, de pronto para el que no la conocía. Y otro de los problemas fue cómo ya pues tenemos cómo dar la clase de manera sincrónica. En matemáticas con un tablero digital o digitalizador y unos software que lo gestionen. Y ahora, ¿y cómo consolidamos las unidades didácticas, los contenidos, los bancos de preguntas y los bancos de ejemplos para los estudiantes? Y cómo puede un estudiante tomar notas de clase y experimentar con las notas de clase, poder ejecutar cálculos también, como lo hacía en clase que tenía su calculadorcita Casio y lo hacía. Y hacía, ejecutaba instrucciones para poder que le diera resultados a partir de un algoritmo enseñado en clase. Bueno, ¿y eso cómo lo vamos a seguir haciendo? Pues una de las estrategias que implementé fue el de convertir tu celular a un computador. De eso también hice un video para decirle a los estudiantes, vea, ustedes pueden tomar su celular y convertirlo. Aquí les estoy mostrando cómo y de qué manera pueden convertirlo en un celular, perdón, en un computador, convertir ese celular en un computador. Esa imagen acá, déjenme saltar en ella para mostrárselas de manera rápida. Esa manera de convertirlo para que los estudiantes pudieran participar. Esta es la imagen en la que les muestro pues cómo podían entonces los estudiantes acceder a la clase para los que no tenían computador. Entonces aquí tenemos esta opción y que es de la que les quiero ampliar un poquitico seguidamente. Y acá, dentro de nuestra presentación, hay otra de las cosas que en matemática se requiere, y es que les decía que pues teníamos esa forma de cómo las dificultades para el aprendizaje y es, bueno, que pudiera convertir su computador, en su celular en computador para el que no tenía. Aquí en regiones usualmente pasó que el estudiante no tenía computador y, bueno, así ya él puede tomar nota porque el celular también le puede descargar la aplicación de las que llamada Colab Notebook, que le permite tomar nota y ejecutar, bueno, ejecutar instrucciones para obtener, para hacer cálculos, sumas, restas, multiplicaciones, evaluaciones de funciones trigonométricas, soluciones de ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces es así como implementamos pues esa estrategia mm, en la que entonces los Colab Notebook y los Jupyter Notebook permitieron al estudiante pues participar en clase con un método reflexivo de enseñanza y unas aplicaciones asociadas al cuaderno llamadas SymPy, Matplotlib, NumPy, Pandas, poder hacer cálculos simbólicos con SymPy, hacer visualizaciones con Matplotlib, hacer cálculos numéricos con NumPy y hacer representaciones tabulares con Pandas. Entonces, los cuadernos se volvieron entonces en una estrategia muy buena para la clase, en la que pudiera participar el estudiante activamente, dado que el proyecto Jupyter
que creó los Jupyter Notebook a través de el profesor Fernando Pérez, egresado de la Universidad de Antioquia, y de su equipo. Pues nos crearon pues estos cuadernos en los que ellos a través de, utilizando un lenguaje llamado lenguaje Markdown y LaTeX, en las líneas de texto nos permiten, como les muestro acá, este es un ejemplo de una línea de texto, poner fórmulas como la que muchos conocemos, llamada la fórmula general, en la que miren que con mucha rapidez yo puedo menos 4ac, yo puedo presentar, el estudiante, así puede serlo también el estudiante, presentar fórmulas y manejar bien el lenguaje simbólico y la buena presentación tipográfica en matemáticas. Entonces los cuadernos Jupyter Notebook le permiten en sus líneas de texto manejar bien el lenguaje simbólico y el lenguaje verbal asociado a la enseñanza de la matemática y al aprendizaje de la misma. Pero también el estudiante en las líneas de código de este mismo cuaderno, este es un ejemplo de ella, pues puede, bueno, decirle, implementar esta fórmula. Aquí me va a interesar mucho implementar esta fórmula. La voy a hacer como una manera de ello es construir una fórmula que resuelva que haya la solución de una ecuación cuadrática. Y aquí, pues, esa ecuación cuadrática su solución va a depender de A, de B y de C, de los coeficientes de la ecuación cuadrática, y ya decirle que lo que va a hacer es que nos retorne, pues, a esa fracción, en donde el numerador era el inverso aditivo de B, más la raíz cuadrada, menos más la raíz cuadrada del cuadrado de B, menos 4 por A por C, sobre 2 veces A, este es uno de los resultados que nos tiene que dar, y otro es simplemente no menos B más la raíz, sino menos B menos la raíz, de ahí el más menos, las dos soluciones, y bueno, pues importamos la librería que nos va a permitir hacer ese cálculo, NumPy, NP, y de esta manera, pues, el estudiante ya consolidó un instrumento que le permita resolver el ejercicio. Inicialmente no le tiene que enseñar a escribir este código, no puede simplemente dejarlo listo ahí y pedirle al estudiante que lo único que agregue es los coeficientes del ejemplo particular que le entreguemos. Y así pues acá pues yo voy a decirle que llame a esa función sol cuadrática evaluada en 1,1,1 para cuando la ecuación x2 más x más 1, y decirle que, bueno, pues que me la ejecute. Entonces le pido que nos ejecute y él nos dice, bueno, pues aquí como que no te voy a entregar nada, NaN y NaN, y nos dice que encontró un valor inválido en la raíz cuadrada, que probablemente es porque encontró un discriminante negativo. Pues bueno, pues el estudiante puede decir, bueno, y si cambio los coeficientes, seguirá siendo el discriminante negativo. Bueno, pues cambiemos a que ese sea negativo, para que ya no haya ningún problema, y miren que nos encuentra, cómo nos encuentra la solución. Si fuera x2 más 2x más 1, que sería un trinomio cuadrado perfecto, aquí me quedaría un 2 y aquí me quedaría un 1, sería un trinomio cuadrado perfecto, y me diría que las soluciones son reales repetidas, en este caso menos 1, y aquí podemos, bueno, dejarlo así. Entonces, de esta manera, vemos cómo el estudiante puede editar de manera muy elegante con la tipografía LaTeX, toda la simbología matemática que se requiere,
tiene líneas en su cuaderno para ejecutar código y, bueno, así puede adquirir el lenguaje simbólico propio de la matemática. Entonces aquí les muestro como y las fracciones, las raíces, los subíndices y los superíndices, las letras griegas que tanto se utilizan en matemática, el alfa, el épsilon, pues todos los maneja LaTeX. Aquí le dice cuál es el código que debe decir y aquí la presentación de lo que va a obtener en las líneas de texto de este cuaderno. Y así, bueno, pues podemos consolidar un curso como una unidad didáctica utilizando estos cuadernos Jupyter Notebook. Entonces, así, pues el estudiante puede acceder al curso e interactuar con los contenidos. Nosotros, para ese acceso, al curso, después de tener esos cuadernos Jupyter Notebook, pues toda la unidad didáctica la tenemos consignada en este repositorio GitHub. Aquí se los voy a mostrar de tal manera que, por ejemplo, para el curso de ecuaciones diferenciales, en este GitHub público, en este repositorio público GitHub controlador de versiones, uno tiene pues los bancos de preguntas resueltas, las clases o contenidos del curso y los bancos de preguntas para la elaboración de parciales, quizzes y demás, y talleres. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya tendría toda la unidad didáctica. Volvamos acá a nuestra presentación, que es una de las preguntas que les decía ahorita que se requiere. Bueno, ¿y cómo vamos a consolidar esas unidades didácticas? Bueno, pues la respuesta es utilizando los cuadernos Jupyter Notebook y consolidándolos todos en una unidad didáctica consolidada en un repositorio público llamado GitHub, que permitan, pues está diseñado para aceptar todos esos cuadernos Jupyter Notebook. El estudiante así puede acceder a ese curso e interactuar con los contenidos y ejecutar las tareas y modificándolas al vincularse con Google Colaboratory. Y es que, claro, si él entra, por ejemplo, a un ejemplo resuelto, como el que aparece acá, el estudiante aquí entra a uno de los contenidos. Miren acá todo el cuaderno, tiene el título de lo que se va a tratar, el planteamiento del problema y la secuencia de solución utilizando líneas de código y la secuencia de representación gráfica, la secuencia de solución analítica. Y así el estudiante pues tiene todo un contenido, pero para leer, pero es una lectura viva en la que él puede tocarla, dado que este cuaderno tiene este vínculo que vincula pues a GitHub, valga la redundancia, con Google Colaboratory, que nos permite entonces que estos cuadernos el estudiante pueda entrar a la edición de todo el planteamiento del problema y de la solución para colocar sus comentarios, para cambiarlo como quiera, el abrirlo acá y generar una copia. Aquí le decimos que genere una copia y le dice, bueno, pues habla su correo institucional de la Universidad de Antioquia o de su universidad respectiva y ya con eso él le genera esa copia en la que él puede modificar ese cuaderno que acaba de bajar del repositorio público. Y así, pues miren que tiene el cuaderno en el que él puede cambiar la edición, pero tiene un video de apoyo elaborado por el profesor que lo asiste en la lectura de ese contenido, es en este caso elaborado por mí. Aquí está todo el video en YouTube. Hemos consolidado un canal completo para asistir a los estudiantes en la lectura de los cuadernos que hacen parte de la unidad didáctica. Esos cuadernos permiten, como lo ven acá, los conceptos asociados a los problemas, buscar, incrustar las definiciones, en este caso traídas de esta página de Wikipedia, que es muy conocida, incrustarla en el mismo cuaderno de tal manera que el estudiante tenga los planteamientos de los problemas, pero también de las definiciones de los conceptos asociados a ese problema que le permitan diseñar la estrategia de solución o entenderla en el caso
de que se presente es la solución del ejercicio, como en este caso. Entonces aquí, y el estudiante en las líneas, en estas líneas de código, claro, le permiten, pues, ejecutar tareas, en este caso, ejecutar el cálculo de unos eigenvalores asociados a una matriz, y no solamente calcularlos, aquí lo está corriendo para entregárselos, sino que pedirle que, bueno, pues yo, pues si quiero para esta matriz, o le cambio los valores para calcularlo para cualquier otra. Entonces, sí, bueno, y si la entrada fuera cero, ¿cómo serían los eigenvalores? Que él vuelva a hacerlo. Eso es lo que queremos decir con una manera de enseñanza interactiva con los cuadernos Jupyter Notebook, y colaborativa en el sentido de que el estudiante, pues bueno, aquí con este compartir, le dice, le permite, yendo a su copia, aquí le tengo que abrir, yendo a la copia de su cuaderno, aquí voy a abrir la copia de él, la copia que hemos dejado ahorita, a guardar una copia. En su copia, él puede compartir ese cuaderno con el que él está leyendo y que está experimentando con él, compartirlo con sus compañeros. Miren acá cómo compartimos con sus compañeros. Aquí selecciona los compañeros de su curso, dándole aquí su correo institucional de la universidad respectiva. Aquí lo señala. Cualquiera de ellos, miren acá, cualquiera de ellos puede elegir para trabajar de manera colaborativa y de tal manera que cada uno puedan trabajar sobre el mismo cuaderno y alimentarlo, hacerlo crecer y discutir entre ellos. Bueno, entonces, así lo que te he mostrado es que el repositorio de GitHub nos permite consolidar la unidad didáctica, que la unidad didáctica está compuesta entonces, claro, por los contenidos, el banco de preguntas, el banco de preguntas resueltas, y todos esos cuadernos que hacen parte de la unidad didáctica se vinculan con Google Colaboratory para hacer que la lectura sea interactiva y colaborativa, y se vinculan, y Colaboratory es de Google, está vinculada con tu Drive. De hecho, pues cada vez que quieras crear un cuaderno Jupyter Notebook, lo puedes hacer también desde abriendo tu correo institucional, luego pasar a Drive, y de Drive inmediatamente decirle nuevo archivo y pedirle que el archivo sea de naturaleza colaboratoria. Es esta manera. Y me faltó decirle, bueno, aquí, y bueno, y vinculémosle también a YouTube. Entonces, bueno, es que esos cuadernos, pues aquí tendríamos a YouTube vinculado aquí mismo. Entonces, tendríamos acá a YouTube. Aquí nos quedaría, aquí nos faltaría YouTube. Vamos a ponerle actualizar nuestro cuaderno. Va a volver al cuaderno en la presentación original, no a la presentación RISE. Eso también es una de las propiedades de los cuadernos, el que se conviertan en presentaciones, que emulan a las presentaciones de PowerPoint. Entonces aquí tendríamos a YouTube, bueno, YouTube, que nos vincula pues entonces toda esta unidad didáctica. Y bueno, de hecho entonces Jupyter es todo un proyecto, un ambiente que es no solamente Jupyter Notebook, sino toda una comunidad y un conglomerado de aplicaciones que te permiten consolidar esta unidad didáctica y cada vez que tengas problemas, ayudarte para resolverlos. Entonces, al usted utilizar Jupyter Notebook, pues está teniendo muchas opciones para poder afrontar esa enseñanza utilizando estas herramientas, estos Jupyter Notebook. Entonces, los Jupyter Notebooks es en definitiva, son un formato de documento para escribir narrativas que intercalan contenido multimedia, como vimos ahorita, y código ejecutable utilizando el lenguaje Python.
Esto permite a los profesores de cursos desarrollar el contenido de de sus asignaturas como cuadernos Júpiter y crear secuencias de aprendizaje reutilizando el contenido, dado que siempre está en un repositorio y gestionando las diferentes versiones de él, porque este repositorio público te permite, como nos pasan los docentes, ir creciendo, haciendo crecer o mejorar esas unidades didácticas y poder retornar a las versiones anteriores cada vez que lo requieras, a las versiones anteriores de tus unidades didácticas. Entonces, se vuelve una herramienta bastante buena y apropiada para la docencia de la matemática en educación superior. Bueno, en definitiva, la consolidación de la propuesta está en 5 pasos. El primero es el modelo pedagógico que sustenta pues todo esto que les digo y es el de pedagogía invertida o flipped classroom o clase invertida en el que pues el estudiante ya las clases no tienen que ser esencialmente presentación de contenidos y luego muestra de ejemplos en matemáticas, como es usual en matemáticas, sino que los contenidos los pueda ver el estudiante fuera de clase, dado esta asistencia, estos cuadernos en un repositorio, estos videos de apoyo y esta forma de experimentar con el contenido asociada a Google Colaboratorio. Entonces, el modelo pedagógico, pues entonces es de pedagogía invertida, con ese canal de apoyo en YouTube y con ese repositorio público que les mostré acá. Así como manera de datos, este, este canal ya lleva durante la pandemia ya 318 videos y 116 suscriptores y cada vez que uno va dando cursos, pues eso va mejorando mucho más. Y no solamente que accede para los estudiantes de tu universidad, sino de cualquier universidad, de cualquier otra universidad en el mundo. Y además que para mí estos videos se han convertido no solamente en ese apoyo para la lectura de los estudiantes, sino que al momento de las clases si yo requiero algún otro video, el buscador de Google asociado a YouTube, pues me lo encuentra muy rápido. Entonces se vuelve una estrategia de búsqueda excelente y siendo que para uno lo tiene ahí, es público, es gratuito, pues es bastante bueno utilizarlo. Ese sería el primer elemento de nuestra propuesta, es simplemente pedagogía invertida, el modelo de pedagogía. El segundo es una enseñanza reflexiva, es que los cuadernos Jupyter Notebook a mí me permitieron entonces pensar, bueno, y esa presentación de contenidos y de ejercicios en matemática, ¿cómo la harías? Bueno, pues a mí me pareció que adecuado que para la enseñanza de la matemática, cada vez que se plantea un problema, se le presente y o se le pida al estudiante la interpretación verbal y gráfica del problema matemático, lo que en los cuadernos Jupyter Notebook, esa interpretación verbal se consigna en unas líneas de texto y la interpretación gráfica se utiliza, la puede hacer a través de Matplotlib en las líneas de código. La identificación de los conceptos conocidos y desconocidos y definirlos, eh, pues eso también, como les mostré ahorita, él puede identificarlos y buscar y incrustar los lugares, las páginas web que le entregan definiciones asociadas a esos conceptos, de tal manera que la interpretación y la identificación le permitan diseñar un plan de solución y, y luego implementarlo de una manera en la que describa verbalmente los procesos que hace y justifique los que sean necesarios, justifique de manera verbal. Elabore también una conclusión de la solución que obtenga, correcta o incorrecta, verifique analíticamente esa solución, además de verificarla con la librería de cálculo simbólico y de cálculo numérico que se puede implementar en esos cuadernos Jupyter Notebook, en las líneas de código, verificar gráficamente utilizando Matplotlib y elaborar una conclusión de este proceso de verificación. Esa es la segunda parte de la propuesta
de enseñanza. Y la tercera es, bueno, pues que esos Jupyter Notebook, bueno, en realidad se pueden trabajar desde Google Drive, sí, pero hay otras plataformas que te permiten crear y gestionar los Jupyter Notebook, como son Cocal, Anaconda para el trabajo de los Jupyter Notebook de manera local, Kaggle y GitHub. Bueno, GitHub no te los permite crear, pero te permite verlos. Y ya los demás te permiten no solamente crearlos, sino también gestionarlos. Aquí te muestro la imagen de, miren que en Drive, pues, uno generalmente cuando estás en Drive, tú le das en nuevo y él te despliega, así como lo ves acá, y puedes ver que te da la opción de crear diferentes tipos de archivos, pero entre ellos, dentro de poder crear un Google Docs, un Google Sheet, un Google Slide, pues está también el crear un Google Colaboratorio, es decir, un cuaderno Jupyter Notebook. Entonces te quería como mostrar para los que de pronto no lo hemos hecho a través de Google, esa herramienta que tenemos a disposición. Y por último, bueno, la penúltima elemento de esta propuesta es la tableta digitalizadora como se las presenta ahora, pero resaltando el hecho de que ella permite a los estudiantes, pues, llevarse las notas en PDF o en cualquier otro formato para poder recapitular toda la clase, de manera como el profesor se la presentó, y también enriquecerla, porque si se lleva el tablero en la extensión de la plataforma, en este caso Sournan, que lo creó, pues él también puede manipularlo en casa, sea con otra, si tiene también una pizarra, y en el caso de que no, pues bueno, si le presentas todo con Lightboard, él lo puede asociar a su celular y enriquecerla a través de su celular. Y por último, pues el dispositivo dentro de una propuesta, dado los problemas de que los estudiantes no tienen computador, hay muchos, pues el que ellos puedan implementar, aquí me quedó implementar, crear su propio computador. Entonces acá me quedó como así, vamos a verlo acá. Bueno, aquí nos está generando un problemita. Siento que la imagen ya la habíamos visto ahora. Bueno, vamos a revisar que es la misma imagen que teníamos ahora sobre la implementación pues del tablero. Y por último les quiero mostrar pues y la respuesta de los estudiantes en cuanto a la implementación de esta propuesta. Y aquí vemos a un estudiante de biología muy destacado que muestra cómo los utiliza Jupyter Notebook a través de Colaboratory para mostrar el concepto de transformaciones de funciones utilizando las representaciones gráficas y las representaciones algebraicas de esas transformaciones, utilizando pues entonces las líneas de, en este caso, tanto las líneas de texto como las líneas de código del cuaderno Jupyter Notebook, y haciendo una presentación impecable que pudimos montar en el canal de YouTube para que todos los estudiantes la pudieran ver y cada vez que la requirieran. Eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.